2014. Es por esto, y ahora sí vámonos a la siguiente, que ustedes encontrarán que tenemos estas barras amarillas que son precontingencias hasta el año 2016, que es el que tienen a la izquierda, donde desaparecen ya las barras amarillas y tenemos nada más las activaciones de contingencia. En 2016 activamos 14 veces la fase de contingencia. En 2017 tuvimos 2 activaciones nada más. Sí, una contingencia muy larga, y ustedes la recordarán, que empezó el 3 de mayo y prácticamente estuvo activa hasta el día 23, y esto por una serie de condiciones meteorológicas que sufrimos en 2017 y que desafortunadamente por los efectos cambiantes que estamos viendo en el clima se pueden presentar cada año y con mayor intensidad. La siguiente, por favor. Ustedes saben que el ozono es un contaminante secundario, no se emite directamente ni de ninguna chimenea ni de ningún escape, sino se forma por una serie de reacciones fotoquímicas en la atmósfera baja cuando tenemos condiciones de poca dispersión de contaminantes, alta radiación solar, poca humedad, es cuando se va generando arriba de los 27 grados de temperatura el ozono de manera acelerada. Y los 2 principales grupos de precursores son los que ustedes tienen en estos países. Por un lado, los óxidos de nitrógeno, que en cerca del 78% provienen del parque vehicular en circulación, y los compuestos orgánicos volátiles, que tienen unas fuentes muy diversas de emisión. Entre ellas, lo que ustedes tienen en morado es lo que se conocen fuentes de área. Son una serie de actividades tanto domiciliarias, de servicio e industriales que están generando esta cantidad de compuestos orgánicos. Y nos estamos refiriendo a las emisiones evaporativas que suceden de gas LP en nuestros domicilios, a las emisiones evaporativas que existen en estaciones de servicio que no cuenten con recuperación de vapores. Estamos hablando del uso de algunos aerosoles, de algunos recubrimientos utilizados en la arquitectura, las pinturas en aerosol, todo eso está generando compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera. Por consiguiente, es más difícil su control y poder regular sus emisiones. Considerando este gran pie, el 16% estamos hablando que es el mayor grupo, son todas las emisiones de gas LP que suceden en comercios y en los domicilios. Este contaminante secundario se forma por el equilibrio de estos 2 grupos de contaminantes. Al momento, como les decía, que entran en contacto en la atmósfera con temperaturas altas, empieza su formación a nivel bajo. La siguiente, por favor. Hemos hablado mucho de los llamados que se hacen no solo por la Organización Mundial de Salud, sino también por nuestro sector salud nacional sobre los efectos que hay hacia el agravamiento de estos padecimientos. Hay 14 padecimientos que se consideran trazadores, que son estos que se ven agravados con condiciones de exposición prolongada a estos contaminantes. El ozono es un contaminante altamente oxidante de la mucosa respiratoria, inclusive va dañando la cutícula de las plantas, va dañando los cultivos y obvio esto es de manera degenerativa. La Organización Mundial y obvio también nuestro Instituto Nacional de Salud Pública ha establecido un número de muertes que podíamos haber evitado que a nivel nacional por exposición de contaminantes, y se habla de 21,000 muertes al año que podrían ser evitadas cada año si tuviésemos una condición diferente de calidad de aire. De esas, se estima que 9,000 muertes podrían haberse evitado en el Valle de México. Esto se ha calculado que corresponde al 3.2 del PIB nacional, lo que se invierte en atención a estos padecimientos, pero también las causas por morbilidad que suceden cuando las personas se ven agravadas con infecciones respiratorias agudas y que dejan de prestar sus servicios, y obvio esto tiene un impacto económico a toda la población y a todo el país. La siguiente, por favor. ¿Qué sucedió en el 2017? En el 2017 tuvimos nosotros ya como cierre de todo el año, tuvimos el 5.º año más seco de los últimos 41 años.
Esta es información del Servicio Meteorológico Nacional. Tuvimos una anomalía en temas de precipitación media en el Valle de México del 69%. Estos son condiciones climáticas que obvio se presentan y como les decía, cada año pueden ser más frecuentes y con mayor intensidad por el efecto del cambio climático. No solo tuvimos temperaturas muy altas, tuvimos muy poca humedad, sino que también se asoció a un fenómeno climático que no se había presentado en el Valle de México en los últimos 20 años. Y eso es un sistema de alta presión alojado a una altura atípica. La siguiente, por favor. Este sistema es lo que ustedes ven en el mapa, fue el que tuvimos presente a partir del 3 de mayo y hasta el 26 de mayo. Todos los sistemas de alta presión que provienen del occidente y que integran al centro del país, por lo general están alojados a una altura de 5.810 metros sobre la superficie. Pues lo que ustedes ven, toda la mancha que está prácticamente de color rojo en el centro del país, fue este sistema que se alojó en los 5.910 metros. Estos son 10 metros por arriba, 100 metros, perdón, por arriba de lo que tradicionalmente se presentan estos sistemas atmosféricos. Eso ocasionó que rompiéramos la temperatura más caliente de los últimos años, no solo en el Valle de México, sino en muchas entidades de la megalópolis. Llegamos a 52 grados en Hidalgo y tuvimos 36 grados en el Valle de México a la sombra. Recordarán esa condición que tuvimos el año pasado y bueno, esto llevó a la activación de esta fase de contingencia que fue muy, muy larga. Hasta el momento en el que se disipó este frente, este sistema de alta presión, pudimos lograr nosotros disminuir las concentraciones. No obstante, a estas condiciones climáticas y dado las medidas que se adoptaron en el seno de la comisión y con el apoyo del gobierno federal, pudimos controlar una situación extrema. La siguiente, por favor. Esta condición también generó una serie de incendios forestales en la región. Tuvimos la presencia de 231 incendios forestales en esa misma temporada de las semanas donde estuvo alojada el sistema de alta presión y obvio, desafortunadamente, estas condiciones se presentan y se vinculan con una serie de actividades culturales que se presentan en las zonas rurales de la megalópolis y es la rosa tumba quema. Van preparando los cultivos, sale de control el uso del fuego en ciertas zonas y obvio con estas temperaturas tenemos un agravamiento de los incendios forestales. Ustedes ven los puntos que son donde inclusive no se ve, pero les dejamos con mucho gusto la presentación y podemos incrementar, si ustedes lo desean, no solo la información, sino también los mapas con los que contamos. Tenemos zonas donde en los últimos 10 años se han venido presentando de manera continua incendios forestales. Estamos hablando en la zona de Morelos, en la zona del oriente del Valle de México y en el sur, donde se presenta la mayor presencia de incendios forestales. Y bueno, estas condiciones pues van agravando y van generando también precursores de ozono. La siguiente, por favor. Como les decía, no obstante estas condiciones atípicas, se pudo controlar en la temporada los niveles de concentración de ozono. Lo que ustedes tienen en la gráfica de arriba es toda la temporada, donde podrán ustedes ver no solo los niveles, que son los puntos negros más altos que se tuvieron de concentración. En 2016 llegamos a tener un día de 200 puntos, situación que no se veía en los últimos 16 años, y no obstante, a condiciones climáticas todavía desfavorables en 2017, pudimos controlar los niveles de generación y de partes por billón de ozono. En el mismo espectro de tiempo, en 2016, no solo tuvimos 14 contingencias versus 2 contingencias que tuvimos en 2017, sino tuvimos 44 días por arriba de 140 partes por billón de ozono en 2016 versus 19 días nada más que tuvimos en 2017. El hecho de tener estos días no quiere decir que estamos mejor,
Simple y sencillamente pudimos controlar una condición atípica con medidas de política pública, pero recordarán que las medidas de contingencia no resuelven el fondo del asunto. Lo que hacen es controlar temporalmente las exposiciones a contaminantes. ¿Qué resuelve el fondo del asunto? Y lo hemos comentado muchas veces en esta soberanía. Es una serie de políticas públicas que van dirigidas a todas las fuentes de emisión y que son de mediano y largo plazo. Estamos trabajando de la mano y con las metas programadas en el ProAire de la megalópolis en una serie de modificaciones normativas a ciertos sectores industriales a efecto de mejorar los controles de emisión y la evaporación de algunos contaminantes y de estas emisiones evaporativas que existen en estaciones de servicio, en calderas y en algunos servicios. La siguiente, por favor. ¿Qué vemos para el 2018? Tenemos, y ustedes lo vieron, en el norte del continente tuvimos la influencia de un sistema que se conoce como un pico ártico. Es una asociación de un fenómeno de aire polar que va desplazándose desde el polo hacia todo el continente y esto ocasionó tormentas invernales muy fuertes, en Canadá, en Estados Unidos y en el norte del país. Sin embargo, en el centro del país nos generó una condición de un invierno sumamente seco, donde ustedes recordarán por lo general en el Valle de México nos llovía en diciembre, nos llovía en enero y este invierno lo tuvimos prácticamente con una anomalía de 0 milímetros. Es uno de los inviernos más secos que hemos tenido en los últimos años. En términos de meteorología se conocen como anomalías meteorológicas. Esta anomalía meteorológica también nos está generando frentes fríos tardíos. Ahorita tenemos dos frentes fríos ligados en esta semana, el 28 y el 29. Nos están dejando un poquito más de nubosidad en el Valle de México, pero desplazándose estos dos sistemas ligados a finales de esta semana, entramos en una condición de estrés en humedad y en temperatura. Esto quiere decir que se nos está presentando condiciones desfavorables, no solo para la dispersión de contaminantes, sino para la primera generación de partículas, de partes por billón de ozono adelantada, por así llamarlo. La siguiente, por favor. Estas mismas condiciones se nos van a presentar en el primer trimestre, o sea, prácticamente lo que es abril, marzo, se prevé tener una anomalía también climática entre el 60 y el 77% en la humedad. Esto es, ya son los meses de por sí más secos que tenemos en el Valle de México. Con esta anomalía tenemos un estrés todavía en temperatura, en humedad y vamos a tener sistemas de alta presión alojados de manera continua en el Valle de México a partir de la última semana de febrero. ¿Qué significa esto? La siguiente, por favor. Significa que la falta de humedad, el incremento de la temperatura, estamos previendo por el grupo de expertos que podrían presentarse entre 10 a 15 días por arriba de los 155 partes por billón. Tenemos también la influencia de un sistema de niña temprana, que si este sistema de niña temprana nos hace que las lluvias se lleguen después, podríamos tener 5 días adicionales. Esto es llegar a tener 20 a 25 días por arriba de los 155 partes por billón. Esto propicia incendios forestales, pero también propicia la generación y el riesgo de tener contingencias ambientales en esta temporada. Los expertos nos están dando cuenta que vamos a tener este estrés hasta inicios del mes de mayo y vamos a tener condiciones de lluvia adelantada a finales de mayo. Esto es una temporada de ozono anticipada, donde el primer ozonazo, si así me lo permiten, se puede dar la última semana de febrero y unas condiciones en lo que es marzo y abril,
cuando tradicionalmente la temporada y lo fuerte de la temporada se presenta en abril y mayo. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Lo primero, hicimos un llamado en el seno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a todos los sectores públicos y privados para generar una agenda de medidas preventivas que pudiesen reducir la concentración de precursores de ozono y de la mano con una serie de acciones que también están programadas en el ProAire de la Megalópolis. Primero, estamos activando lo que le hemos denominado una alerta temprana con boletines informativos a la ciudadanía de cortes climáticos y de calidad de aire cada 15 días. Tenemos un grupo de expertos conformados por el Servicio Meteorológico Nacional, expertos del Sistema de Monitoreo Atmosférico del Valle de México, del Estado de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que estamos analizando los modelos tanto climáticos como de calidad de aire y el comportamiento del inventario de emisiones. Hemos también iniciado una campaña de comunicación en redes sociales para que la ciudadanía esté no solo atenta de estas condiciones para prevenir exposición a contaminantes, sino también la reducción de los principales precursores de ozono. Como les decía, este llamado que se ha hecho a los sectores productivos y públicos ha dado sus primeros frutos. Con las principales cámaras de transportistas se pudo ratificar convenios en el Estado de México, en la Ciudad de México, a efecto de controlar los horarios de ingreso de transporte público de carga mayor. Esto a efecto de poder brincar el pico de tránsito y que no los camiones que están ingresando al Valle de México lo hagan por corredores específicos y con un horario que brinque el pico de tránsito y que permita una mejor movilidad. También han respondido a este llamado un grupo de empresas a efecto de poder reducir la movilidad en empleados públicos con horarios escalonados, con trabajo en casa y una serie de medidas que permitan incentivar el que se comparta el automóvil y generar mecanismos para que los trabajadores puedan moverse dejando los vehículos. La información que nos ha dado el INEGI en la encuesta intercensal 2015 nos está mostrando que más del 70% de los vehículos en circulación en el Valle de México están ocupados por una sola persona. El 52% de los empleados públicos de los extractos altos, estos son mandos medios y superiores, están utilizando el vehículo particular y esto también nos debe de ocupar para tener una mecánica de medidas específicas en los funcionarios públicos, tanto federales como locales. La Ciudad de México inició un programa piloto de trabajo en casa y de compartir vehículos a partir del año pasado. Ha dado buenos resultados, pero queremos nosotros fortalecerlo de manera importante a nivel federal. También hemos estado trabajando con la Comisión Nacional Forestal, con la Corena, con Probosque, a efecto de habilitar más brigadas de prevención y combate de incendios. Se va a invertir recursos de la comisión a efecto de tener esta fuerza de tarea para la prevención de incendios forestales y digo, como les decía, estas son brigadas extras del esfuerzo que ya tienen tanto CONAFOR como los estados de México y la Ciudad de México. Iniciaremos también con un fortalecimiento de los programas de detección de vehículos ostensiblemente contaminantes mediante el uso de sensor remoto, tanto en los accesos carreteros al Valle de México como en el territorio de la Ciudad de México y del Estado de México. Esto permitirá el hecho de no solo identificar flota en circulación altamente contaminante, sino también emitir sanciones específicas a estos conductores que sus emisiones están por arriba de lo que marca la norma 167 de Semarnat. Y estas son acciones, como les decía, de carácter preventivo que se adicionan a todo lo que ya tenemos nosotros programado, que está integrado en el ProAire, que ustedes pueden consultar en la página de internet de la Comisión, www.gov
.mx/Comisión Ambiental, y verán que ahí tenemos un calendario de acciones específicas que hemos venido trabajando desde 2016 a efecto de modificar no solo las normas, los límites y emisiones, sino también el regular algunas fuentes de emisión que han quedado obsoletas, dado que su actualización normativa lleva cerca de 20 años de no ser actualizada. En suma, es un poco el informe que yo quería darles y quisiera abrir la mesa a algunos comentarios. Sé que tienen muchas dudas, muchos me han preguntado sobre el tema de la verificación en la Ciudad de México, seguro me van a hacer esa pregunta, pero con mucho gusto estamos para responder. Muchísimas gracias, Martín, por esta explicación tan completa. Pues definitivamente yo creo que es mucho reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno federal, que está haciendo la CAME, pero yo creo que es mucho el trabajo de la contribución de los ciudadanos, ¿no? La concientización, el hacer campañas de prevención y mucho, obviamente, el poder disminuir el uso del auto, que es, yo creo que uno de los principales factores que podemos contribuir como ciudadanos. Abriría el micrófono a mis compañeros diputados para ver si tienen alguna pregunta o algún tema que quieran comentar. El diputado. Gracias. Bienvenido, muy buenas tardes, bienvenido, licenciado Martín Gutiérrez. Sabemos que las condiciones climáticas es factor sustantivo para detonar estas contingencias. Sin embargo, el factor antropogénico es el principal factor. Señor coordinador ejecutivo, nos gustaría saber qué acciones aparte de las comunes, acciones adicionales o extraordinarias se estarán implementando para esta temporada. Asimismo, ¿de qué manera se están involucrando los sectores productivos? ¿Cómo podemos contribuir desde esta soberanía en abonar acciones precisamente a esta comisión? Y si se estarán impulsando acciones que penetren de manera más precisa en la sociedad en general, que estén encaminadas a procurar conciencia, obviamente, en esta misma sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Efectivamente, las condiciones climáticas favorecen ya sea la poca dispersión de contaminantes, en este caso la formación de ozono, pero evidentemente las causas tienen que ver con la actividad del hombre, aunque hay algunas actividades que se conocen como fuentes naturales que también están interviniendo en un proceso de generación de algunos contaminantes, sobre todo la erosión de suelos en ciertas zonas, el tema de las cenizas del volcán, son elementos que también se van combinando con las partículas ultrafinas que están en la atmósfera, tanto sólidas como líquidas, pero sin embargo y sin duda, la acción del hombre es la que genera la mayor parte de las emisiones contaminantes, y esto está ya muy estudiado en el Valle de México. Desde prácticamente los años 90, cuando se hizo un esfuerzo coordinado por el doctor Mario Molina y que llevó a armar un grupo de expertos a nivel internacional para diagnosticar lo que estaba sucediendo, un gran programa que se conoce como Milagro, se identificaron no solo las principales fuentes de emisión, sino también recomendaciones de qué es lo que se podría hacer para ir reduciendo esto de manera paulatina. Tenemos muy ubicados que un porcentaje importante de emisiones contaminantes, tanto de óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y partículas ultrafinas, provienen del parque vehicular en circulación. Pero de ese parque vehicular en circulación, tenemos un porcentaje muy alto que son los vehículos a diésel que han venido circulando en el Valle de México, sobre todo de transporte público, que tiene que ser renovado. Hay 44,000 autobuses en la zona de la megalópolis, de los cuales el 70% tiene más de 20 años de antigüedad. Es un parque vehicular que tiene que ir siendo paulatinamente sustituido. Es por eso que desde 2016 empezamos con un programa de apoyo del gobierno federal vía la banca de desarrollo, como de programas de apoyo directo de la Semarnat, como también de la Comisión Ambiental de la Megalópolis mediante su fideicomiso, para poder sustituir transporte de diésel por un combustible en transición que nosotros vemos, repito, de transición, que es el uso de gas natural.
Es por esto que en lo que va de 2016 a la fecha hemos sustituido cerca de 300 autobuses donde se paga el diferencial tecnológico de un vehículo a diésel con un vehículo a gas natural. Cambiar toda la flota obsoleta, que es una competencia local. Esto es bien importante. El transporte público y la inversión en transporte público le corresponde a los gobiernos locales. Entonces necesitamos generar no solo los mecanismos necesarios de financiamiento, sino de incentivo para hacer que esta sustitución sea más rápida. Es por esto que solo pudimos llegar, ustedes van a ser de 44,000, cambiaste 300. La verdad es que es un gran esfuerzo. Requeriríamos un fondo de más de 16,000 millones de pesos para sustituir nada más el cambio tecnológico de esta flota. Es por eso que tenemos que ir paulatino y de la mano de las inversiones que los gobiernos públicos deben de realizar, los gobiernos locales, perdón. Y algo muy importante es que debe de replantearse la forma en que las ciudades, y en este caso el crecimiento de las ciudades se están dando, no solo en el Valle de México, sino en las 14 ciudades de más de 1 millón de habitantes que conforman la megalópolis. Necesitamos pensar que la forma de transporte, donde hemos incentivado el uso del transporte privado y no el uso del transporte público, ha sido un gran error. Necesitamos invertir más en transporte público, generar mecanismos multimodales de transporte y generar una política de movilidad integral, no solo el uso de vehículos, sino otras fuentes de movilidad. Y eso hemos venido trabajándolo en varias mesas de discusión, no solo con SEDATU, sino con los gobiernos para ir pensando este crecimiento, manejando densidades específicas de la expansión de las manchas urbanas. Pero bueno, otra de las medidas y acciones que nosotros estamos haciendo con los sectores, sobre todo me voy a referir al sector de las gasolineras. Hace prácticamente 4 años teníamos una normatividad donde era potestad local el regular las gasolineras y vigilar que todas tuvieran sus sistemas de recuperación de vapores para evitar la emisión de este tipo de precursores de ozono que son los compuestos orgánicos volátiles. Con la creación de la ASEA, de la agencia, esa potestad pasó al gobierno federal. Sin embargo, se generó un vacío normativo. Entonces, hemos venido trabajando con la SEA. De hecho, en 2016 se emitió una norma de emergencia para regular el uso de los sistemas de recuperación de vapores, pero lo que nosotros hemos pedido a la SEA es que no solo sea en la estación de servicio, sino desde que la pipa sale de la zona de carga, digamos, de Pemex en este caso, que es lo que se considera la fase 0, y que todas las fases cuenten con este sistema de recuperación de vapores. Esa norma ya está hecha, estamos esperando la publicación y son de los elementos muy importantes porque generan altas emisiones evaporativas a la atmósfera. En el caso del gas LP domiciliario, hemos venido trabajando con el Sistema Nacional de Protección Civil para ver cómo podríamos nosotros generar un programa no solo que incentive el cambio del uso de gas LP en el domicilio, ya sea por gas natural o cambios de algunos aditamentos como pueden ser boilers, calentadores y demás por solares, sino que también cómo podríamos generar un programa con las delegaciones y los municipios para vigilar el que no existan fugas domiciliarias. Las fugas domiciliarias no solo es un riesgo a la familia, sino que también genera precursores de ozono de manera muy importante. Si ustedes ven los horarios de emisión de contaminantes, entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana es cuando se incrementan más las evaporaciones domiciliarias de compuestos orgánicos volátiles. Y en fin, en cada una de las fuentes de emisión hay una serie de acciones que hemos venido trabajando. Algunas van a ser más lentas que otras. Por ejemplo, esto que les decía del cambio de la flota vehicular nos va a llevar mucho tiempo, pero hay otras que con la actualización de normas podríamos mejorar muchísimo el sistema de gestión.
Y les voy a hablar de una norma en particular que a nosotros nos interesa mucho en el seno de la comisión, y es la norma 043. Es una norma que regula las emisiones de partículas ultrafinas y es una norma que su última actualización es de 1993. Entonces necesitamos actualizarla, está dentro del programa comprometido por Semarnat para poder ser emitida este mismo año, así como aquellas normas que tienen que ver con el uso de ciertos solventes y pinturas automotrices, que también es otra que está comprometida para este año. Hay una norma que también está en discusión y que va a llevar su programa normativo, y son regular las emisiones de las motocicletas en circulación. Esas no tenemos ahorita ninguna norma que establezca los límites ni los métodos para que se pueda regular las motocicletas. Están los grupos armados y están en discusión. También hemos pedido nosotros que se actualicen las normas que regulan el uso de solventes industriales, y son otro tipo de precursores de ozono importantes para regular la emisión y la formación de ozono en esta temporada. Y en fin, les podría hablar de muchas de las acciones que hemos estado haciendo en diferentes sectores: industria del vidrio, cemento. Estamos trabajando normas para regular la industria farmacéutica, estamos estableciendo mecanismos también de control para otro tipo de fuentes que tradicionalmente no se habían considerado, como pueden ser todos los que de manera local suceden en delegaciones, con el uso de jardines y demás. Es muy amplio lo que hemos venido haciendo y pues bueno. Me voy a su segunda pregunta, perdón, diputado, que me extienda tanto. La ciudadanía. Este es un tema clave y perdón que lo diga así tan abierto. Hemos estado nosotros viendo que la ciudadanía en la Ciudad de México, en el Valle de México, está siendo muy resiliente a los llamados que hace la comisión. En otras palabras, no nos hacen caso. Cuando nosotros emitimos una alerta de contingencia ambiental, lo primero que hacemos es que ciertos grupos vulnerables se expongan de realizar actividades vigorosas al aire libre. Y es cuando las concentraciones se encuentran en su máximo nivel. Vemos con preocupación que desafortunadamente la ciudadanía no está haciendo caso, porque no se sienten mal en su momento, porque no vemos que está penetrando nuestro mensaje como debiera, y yo creo que aquí debemos de sumarnos todos, porque son problemas degenerativos. Mucha gente en alguna entrevista me decía un reportero, oye, es que nosotros no vemos que la gente se cae muerta por la contaminación. La verdad es que ¿para qué esperamos que eso suceda? Todos hemos sentido pesadez al respirar, a todos nos arden los ojos, nos duele la cabeza, tenemos dolor de oído, tenemos ese sentimiento muy desagradable cuando tenemos concentraciones altas. Eso quiere decir que nuestro cuerpo está siendo afectado por esas concentraciones de contaminantes y no debemos de exponernos. Nosotros el llamado lo hemos hecho, sí, muy dirigido a niños menores de 6 años, adultos mayores, mujeres embarazadas. Está comprobado que el desarrollo del feto se afecta cuando hay exposición prolongada a concentraciones muy altas de contaminantes. Y sin embargo, la ciudadanía no nos hace caso. Hemos estado trabajando con la Secretaría de Educación Pública, con la SEP, de cómo poder lograr una penetración más amplia en los mensajes que estamos haciendo hacia las escuelas. Estamos también preparando a las escuelas públicas para que cuando los niños no salgan a recreo, porque no deben de estar en exposición, los niños puedan entrar a una dinámica con materiales didácticos que permitan que no se aburran. Es algo que también hemos estado haciendo con las autoridades, pero la tarea es muy amplia y todos tenemos que sumarnos a ese llamado. Y yo creo que ustedes como soberanía, y es el último punto de su pregunta, para nosotros es importante como representantes ciudadanos que nos ayuden
no solo a compartir la información, sino que también a dar cuenta en los medios que esta es una situación que nos atañe a todos. Todos somos parte del problema y debemos de ser parte de la solución. Y ustedes son portavoces ciudadanos que les pedimos nos ayuden a alertar que esto es un tema serio y que todos debemos de sumar acciones para poder contribuir a lograr una mejor calidad de aire y una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Martín. Me parece que quiere hacer un comentario el diputado Fernando Rubio. Adelante, por favor. Perdón, te paso. Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Licenciado Martín, como siempre es un gusto saludarlo y tenerlo aquí en su casa. Pues bueno, de entrada, una vez más, es preocupante el escenario que se nos está mostrando, pero también es evidente que se pueden hacer soluciones y podemos mejorar. Una de ellas es que en el pasado presupuesto de egresos de la Federación, en la Ley de Ingresos, se lograron aprobar los bonos de carbono, los cuales pues ya nada más estamos a la espera de que la Secretaría de Hacienda emita las reglas para que puedan ya entrar en funcionamiento. ¿Esto de qué manera nos va a poder ayudar? A que precisamente el sector empresarial pues ya va a obtener un mercado precisamente de carbono donde va a poder invertir y donde de manera lateral o de manera directa, pues ya va a haber una acción directa sobre nuestro medio ambiente. ¿En qué sentido? En que va a haber reducciones de CO2, en que va a haber cambios tecnológicos, en que va a haber modernización. Aquí es muy importante que ustedes lo sepan para que también hagan un atento llamado a la Secretaría de Hacienda que emita estos bonos y que bueno, el sector empresarial conozca de que ya existen también estas nuevas maneras de poder invertir en nuestro país. También es muy importante algo que usted menciona, que es el tema de la educación ambiental, el tema de la concientización. Por ello, en el caso de un servidor, pues ha sido muy insistente en que la educación ambiental tiene que ser obligatoria a nivel básico. Por ello estamos a la espera de que la iniciativa que presentamos pues sea ya dictaminada y pueda ser votada en el Pleno para que precisamente empecemos a generar conciencia desde las niñas y los niños de nuestro país. También quisiera comentar que es muy importante y vital la coordinación que deben de existir entre las diferentes entidades federativas. Consideramos que ustedes necesitan tener un cambio normativo el cual le permita tener mayor autonomía y pueda tener mayor poder de incidencia dentro de las decisiones de la megalópolis. También creemos que es fundamental recuperar ciertas acciones y ciertos mecanismos que se ocuparon en la Comisión Metropolitana del Valle de México, reactivar de alguna manera nuevamente el mecanismo que permitió disminuir la cantidad de emisiones en un lapso de casi 15 años, poder volver a reactivar ese tipo de protocolos y de procedimientos. Y por último, pues reiterarle que esta soberanía siempre ha sido respetuosa, pero también hemos sido muy enfáticos en la necesidad de poder implementar reglas claras y sobre todo que la ley se cumpla en materia ambiental. Es fundamental, por ejemplo, que la ley de calidad del aire que se está proponiendo también podamos discutirla y también podamos aprobarla para que tengan otro mecanismo de apoyo. Y lo más importante, hacer valer que la política ambiental debe tener su justo lugar dentro de la política nacional como temas de seguridad nacional. Si no ponemos estos temas a un nivel más alto, entonces vamos a seguir teniendo este tipo de problemas y complicaciones. Y por último, pues agradecerle su visita y sobre todo muchísimas gracias por esta información. Entonces ya saben todos lo que tenemos que hacer en próximos días, cuidarnos, no hacer ejercicio. Bueno, los que estamos gorditos sí hay que hacer ejercicio, pero fundamentalmente es por nuestra salud estar informados. Muchísimas gracias por su asistencia. Fernando. Pues mira, yo me iría en tres vertientes, si me lo permites, Martín, en el tema de la contribución en tres vertientes. La ciudadanía en temas de no exponerse cuando hay contingencias, como tú lo mencionabas, programas como el tema de poder cambiar sus boilers de manera voluntaria, que eso también sumaría muchísimo. A los gobiernos locales, hacerles un llamado
principalmente a los que son parte de la megalópolis, a que se sumen al programa que tú mencionabas, el de cambiar vehículos de transporte, específicamente los camiones, en el tema de cambiar lo que es el diésel a gas natural. Yo creo que es un programa muy sano, un programa que tiene mucho potencial y que, como tú dices, a mediano largo plazo se irá viendo los resultados de esto, ¿no? Y en el tema legislativo, que es el que nos compete a nosotros, pues que cuentas con el apoyo por parte de nosotros para poder actualizar e impulsar estas normas que tú mencionabas en el tema de regular, el tema de solventes, el tema de las motocicletas. Yo creo que es importantísimo y fundamental, y yo creo que contribuye a todo esto que tú mencionas. Y en el tema también de los empresarios, pues básicamente lo que tú decías específicamente a los gasolineros, a que se sumen a este tema de sistema de recuperación de vapores, ¿no? El programa que está manejando a través de la CEA. Yo creo que son esa unión de esfuerzos que podemos hacer en conjunto desde la trinchera que a cada uno nos corresponde, donde podemos bajar estos niveles de contaminación. Agradecerte muchísimo, Martín, tu presencia el día de hoy. Como siempre, que cada año nos retribuyes muchísimo con tu información en el tema de contaminación, cómo se va a presentar para este año, lo que hemos visto en el 2017, cómo lo cerramos, con datos tan específicos y sobre todo en el tema de poder tener mucho más conciencia para cada uno de estos, ¿no? No sé si quisieras hacer algún comentario final. Sí, muchas gracias, diputada. La verdad es que siempre me entusiasma mucho platicar con ustedes. La verdad es que todos los elementos que ha platicado el diputado Rubio lo hemos venido nosotros siguiendo. El hecho de contar con un cuerpo normativo en una iniciativa que está en discusión de una ley general de calidad de aire, pues da cuenta no solo de atribuciones específicas de coordinación, sino el manejo integral de cuencas atmosféricas, que es un elemento que para nosotros es importante en una región donde compartimos 9 cuencas atmosféricas y 5 de ellas están muy vinculadas al Valle de México, el que hacen un transporte de contaminantes en diferentes zonas y regiones que requieren una coordinación específica, pero con atribuciones que actualmente la Comisión no tiene, y que sería muy bueno que todo esto que hemos venido platicando se pueda generar una agenda legislativa específica para dotarnos de atribuciones y tener dientes en algunas acciones específicas. Y la verdad que el tema de los bonos de carbono, que tiene una relación directa cuando hablamos de contaminantes de vida corta, que también están generando precursores de ozono, partículas ultrafinas, el tema del carbono negro, que está dentro de la paleta de agenda de gases de efecto invernadero y que obvio tienen un beneficio también y un impacto en calidad de aire. Yo les agradezco muchísimo todos los comentarios que nos han hecho, sino también la participación que en su momento ha tenido esta soberanía con algunas recomendaciones muy específicas que hemos tomado a cuenta. Y me gustaría cerrar, no sé si tienen alguna duda, pero dejando un puente abierto siempre de diálogo con ustedes. Tenemos muchas tareas todos para poder lograr un objetivo claro, y la verdad es que no lo podríamos hacer sin ustedes. Y quisiera